Siempre lo olvido. Bien. Pase bien, señoritas, buenos días. Hoy día vamos a trabajar un tema que tiene que ver con los dos temas anteriores, que son electricidad y magnetismo, pero a su vez que no tiene que ver con nada de nada. Literalmente hablando, estamos hablando de un tema totalmente nuevo. Pero para esto, tal vez yo no debería haberle puesto el título de onda inmaterial, luz, sino debería haberle puesto el título de... no sé por qué, señorita Espinosa. Debería haberle puesto el título de Introducción a la Física Moderna, porque eso es lo que vamos a hacer. Es lo que se llama una pequeña introducción a la física moderna. No es... claro, no hay fórmulas, no hay nada matemático en general. Es bastante teórico e histórico en realidad, pero quiero que se den cuenta de ciertos aspectos que ha pasado en la física durante los últimos años, ¿sí? Desde el inicio de la formación de la física hasta nuestras décadas, hasta nuestros tiempos, para ver cómo ha ido evolucionando nuestra perspectiva de la naturaleza y qué tan importante es darnos cuenta que en la física no hay un... Ah, ya, yo no sé. No. Acá siempre hay algo que aprender. Bien, antes de empezar, todavía recuerdo el concepto de electricidad y magnetismo, ¿no? Sí, ¿no? No. Sí. Electricidad y magnetismo. ¿Qué? Si todavía se acuerdan del concepto. Vamos, en 2 semanas tú no se puede olvidar. Solo dígame si sí o no. Entonces no, profe, no recuerdo. Es que he estudiado muchas cosas durante 2 semanas. Memoria de pellito. Sí. No, perdón. Hay que recordarlo así. La electricidad está formada por, bueno, cargas eléctricas. Ya está. Y el magnetismo, pues por imanes. Se acabó. Y hay que recordar 2 cosas. Las acciones a distancia son generadas por un campo, que fue lo que vimos en carga eléctrica. Prácticamente esa es la base total del estudio de hoy día. Si ustedes han entendido eso, todo va a salir bien. ¿Sí? Tengo fe en ustedes, chicas, tengo fe. Bien. Clásico criterios de evaluaciones en clase en realidad es ver más o menos qué es lo que se entiende. Y por supuesto, pues comenzamos. Onda Inmaterial Luz está dentro de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas en su entorno y su propósito es describe el concepto básico de la luz como onda y partícula. Murió. Y como les dije, y como siempre les digo, pues la física está en todas partes, aunque ustedes no lo crean. Y quiero que me digan qué es lo que ven en la siguiente imagen. ¿Nadie más? Carbón, ya, carbón. Fueguito, una fogatita. Fogatita. Fuego, fogata, ya, muy bien. Voy a hacer 3 preguntas básicas de este concepto. ¿De qué color es el carbón cuando está encendido? Negro. Como bien negro. Cuando está encendido, no cuando está Blanco. apagado. Blanco. Cambia de Blanco, color. rojizo. Acá, Sí. miren. ¿No se queda negro? No, Y cuando lo apagas ya está blanco. Ajá. pero en el proceso, Siempre que era eso. Ah, esto es Oh, medio rayos. blanco, medio negro. El blanquito. es medio rojizo. No es que se quede blanco. Miren aquí, miren esta parte que está acá abajo. Ah, espérense, profe, no tiene el puntero. Así. Ya, miren esta parte que está aquí abajo, por ejemplo. ¿Se ve que es media rojiza? Ah, rojizo cuando lo soplo, profe. Está muy bien. Ahora, ¿de qué color son las llamas usualmente? Anaranjadas, rojitas. Amarillas. Amarilla, rojo, blanco. Más o menos. No sé por qué pensé que alguien iba a decir marrón, profe, y me sacó una llama y yo. Bueno. En general, el fuego es entre un color rojizo y amarillo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué el fuego es rojo o amarillo? Porque es ardiente. Eso suena extraño, pero ya. ¿Por qué es ardiente? Pues, profe, ya. ¿Alguna otra idea de por qué el fuego es rojo o amarillo? Sí, no. Por el carbón. Ya.
Aunque cuando también lo pones en un fósforo también ya está rojo y amarillo, entonces no sé, profe, sorry. Cuando la combustión no es completa y el combustible no arde por completo debido al gran número de residuos que emite. Eso dijo Google. Yo también acabo de buscar y dice algo sobre su composición. pero Por el oxígeno. Ya. Ahora, ¿todas las llamas son rojas? No. No. No, hay azules, yo me acuerdo que habían azules. Hay azules. Claro, es que lo No, que el pasa es mechero de booster, eso sí. que depende del combustible que utilices, porque por ejemplo, si lo haces con gasolina, lo primero que se prende es una llama azul y luego ¡boom! Y luego se quema todo. Ya. ¿El fuego de sus cocinas de qué colores? Azul. Es azul, pero tiene un chiquito. Ujú. Ajá. Es azul y tiene una partecita roja. Ya. Entonces, ustedes me dirían... Entonces, hay que darnos cuenta de dos cosas. Al calentar un carbono de la leña en general vamos a tener una cierta temperatura e empieza a generar un color, ¿no? Empieza a generar luz. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la luz de un mechero Bunsen, ¿saben lo que es un mechero Bunsen, no? Sí, Claro. sí. Es un mechero muy especial. Tiene la particularidad de que tú puedes conseguir combinar de la forma que tú quieras la cantidad de oxígeno con la cantidad de combustible. ¿Sí? Y en cierta medida, esta combinación semiperfecta de cantidades genera una luz azul. Quiero preguntar algo. ¿Cuál creen que es una luz más potente? ¿La roja o la azul? Roja. Ya. Yo creo que el azul. Vamos a ver. Unos cuantos decimos la azul, otros cuantos decimos la roja. Vamos a dejar esta parte hasta el intermedio, porque a partir de ahora comienza un viaje en la física de aproximadamente 400 años. Y de verdad quiero que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosita que les parezca interesante me la hagan saber. Porque créanme que va a ser muy largo lo que vamos a hacer ahorita. Bien. Por si acaso, este fueguito que se forma acá es vapor de agua condensado. Entonces, vapor de agua puesto en una... Y cuando le pones fuego... ¡pum! Porque el fuego azul no quema, eso dicen. Ya. Vamos a verlo un poquito más adelante. Muy bien. Primero que nada, antes de empezar pues nuestro tema, debemos preguntarnos qué es realmente la luz, porque no tiene mucho sentido empezar a hablar de luz sin saber qué es. Porque si yo les pregunto qué es la luz para ustedes, Algo que ilumina. sí. ¿Alguna otra idea? Energía, ya, puede ser energía. Cuando el sol les pega por su luz no calienta, Ah, también. también. Hay una... O sea, ay, lo siento. Empezamos a ver que hay una relación entre la luz y la energía cuando ustedes se dan cuenta que los focos también están calientes. Profe, Dígame. Arago me acaba de escribir diciéndole que tuvo un problema con su internet y recién le llega, por eso no ha entrado, porque está intentando conectarse. Perfecto, no se preocupe, que no se preocupe. Más bien, gracias. Bien, entonces, antes de empezar a ver la luz y saber qué es realmente, debemos hablar de dos personas. Sí, en general, esto sucede así. La luz es un fenómeno muy extraño, es algo muy difícil de decir. Es como preguntarte qué es el tiempo, y a nosotros los físicos cuando nos preguntan qué es el tiempo comienza un debate de varias horas. Es muy complejo. La luz es lo mismo, la luz es recontra rara de entender. Y durante muchos años ha sido un debate total de ideas de qué es realmente la luz. Ha sido una propiedad de la naturaleza tan estudiada, pero a la vez tan difícil de entender, que ha puesto a los grandes científicos a debatir si realmente sabemos algo o no sabemos absolutamente nada. Bien. Ya lo conocen, el señor de la izquierda, Sir Isaac Newton, y el señor de la derecha tal vez no. Se llama Christian Huygens. Más o menos en el siglo XVII, estoy hablando de aproximadamente 1600, que serían como 500 años, no, 1600, como 420, 430 años de nuestra era. Estamos hablando de hace 400 años. Ambos propusieron ideas distintas de la luz. ¿Sí? Era algo como que Newton
Ya saben quién es Newton, no me van a decir que no. Newton es Newton. Descubrió la gravedad, determinó el movimiento de los planetas y el movimiento de los cometas, explicó por qué la Tierra demora 365 días en dar una vuelta, creó física y matemática que todo el mundo utilizaría hasta el día de hoy, mejoró las bombas hidráulicas, creó los canales de regadío por bombas hidráulicas. ¿Qué más hizo? Ah, sí, era presidente de la Real Sociedad de Física de Inglaterra. ¿Qué más, Newton? Ah, sí, creó telescopios. ¿Qué más, Newton? Ah, sí, también se volvió, ¿cómo se llama esto? Jefe de la moneda. Ser jefe de la moneda es ser ministro de Economía en esas épocas. Así que sí, Isaac Newton también fue ministro de Economía, llegando a hacer un montón de leyes contra fraudes y encontrar métodos para encontrar falsificadores. Newton era un monstruo. Ya lo saben, Newton es un genio. Y luego tenemos a Huygens, que hasta ese momento no había hecho nada. Sí, hay que ser sinceros, ¿no? Y los dos tenían pensamientos muy extraños de la luz. Newton dijo, bueno, ¿saben qué? Para mí, yo creo que he estudiado la luz, he estudiado el color, tengo la teoría de los 7 colores, he utilizado prismas para ver los colores. Yo creo que la luz está compuesta por partículas muy pequeñas, que no tienen masa, como pelotitas chiquitas que no podemos ver a simple vista, pero que golpean un objeto y pues, dependiendo del objeto, si lo traspasan, es un objeto transparente, y si no lo traspasan, es un objeto opaco. Bueno, ya, Newton. Pero Huygens vino y dijo, no, que no puede ser así. La luz debe ser, no sé, como una onda. Y todos, ¿qué? Claro, como las ondas en el agua. Si la luz da calor, la luz es energía, pero hay que darnos cuenta que lo hace a distancia, no lo hace desde el punto donde comenzamos. Entonces, yo creo que la luz es una onda que se mueve a través de algo, no lo sé bien, pero que tenemos un foquito y el foquito genera luz y transmite ondas. Más o menos así lo explicó Huygens. Un poquito más detallado, pero lo explicó así. Ahora, señoritas, yo les pregunto, ¿a quién elegirían? ¿A Isaac Newton, que tiene una larga lista de hechos probados, de ser un físico muy capacitado y de saber qué es lo que está hablando? ¿O de Huygens, que es una persona joven que todavía no ha visto el mundo? ¿A quién elegirían para dar sus ideas? Isaac. A Newton. A Isaac, pues, ¿no? Claro. Newton tiene muchos más años de trabajo, profesor. En este punto, Newton ya era un genio consumado y encima, pues era ministro de Economía. Déjense de vaina, no es cualquier cosa. Y pues eso sucedió. Sus ideas eran diferentes, pero ambas explicaban efectos de la luz. Por ejemplo, ¿por qué tu imagen se refleja en un espejo? ¿O por qué los lentes hacen que los objetos se vean más pequeños o más grandes? Tanto la teoría de Newton de las partículas y la teoría de Huygens de las ondas explicaban lo mismo, y lo explicaban muy bien. Huygens empezó a trabajar y demostró que sí, podían ser ondas, que dependiendo de su velocidad, pues al entrar en un material se hacía más lentita la luz y cambiaba su color, determinó muchas cosas. ¿Cuál fue el problema? Que pues el prestigio de Newton vence a Huygens. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes una persona consumada en su trabajo y tienes una persona que recién está comenzando. Es una pena. Claro está que ninguno de los dos podía explicar realmente qué es lo que sucedía. Nadie podía decir los fenómenos de interferencia y de difracción de la luz. Interferencia de la luz es... ¿cómo se los puedo explicar? A ver, tienen su pintura color amarillo y luego lo combinan con azul. ¿De qué color sale? Verde, Verde, ya. ¿Y por qué sale verde? porque los combiné. colores? Ya, pero una respuesta más completa. No sé. Porque Así como cuando dicen que las hojas no son de color verde, o sea, son de todos con los colores menos verde. Ajá, más o menos así. Lo que sucede es esto, que usualmente los objetos que nosotros vemos solamente reflejan el color que no pueden absorber. Por eso el negro calienta un montón en verano, porque no refleja ningún color, absorbe todos casi. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes dos objetos de distintos materiales y los combinas uno sobre otro, como las pinturas de distintos colores, cambia su forma de cómo la luz interfiere con ellas. La luz
cambia porque tiene doble interferencia. A esto se le llama interferencia de la luz. Esto no lo podía explicar ni Newton ni Huygens, ¿no? Ninguno de los dos podía explicarlo. Y la difracción de la luz, el efecto de que tienes el prisma y lo cambia de 7 colores, o la generación de los arcos iris, tampoco lo podía explicar ni Newton ni Huygens. Se lo preguntaban a Newton, y Newton decía, mira una manzana, y se iba a correr. Por eso dice, qué bueno que nadie me preguntó, porque al final nadie preguntaba, porque al final, bueno, es Newton, en algún momento de su vida lo determinará. Y pasaron 100 años creyendo que Isaac Newton, pues era Isaac Newton. 100 años después, el médico inglés Thomas Young, no estamos hablando de un físico, estamos hablando de un médico, logró explicar, literalmente hablando, dijo, esperen aquí, paren todo. Hizo 2 experimentos utilizando la teoría ondulatoria de Huygens y demostró que la luz se comportaba como una onda y podía explicar los fenómenos de interferencia de la luz y difracción de la luz. En otras palabras, Huygens, siendo un físico joven y que no tenía mucho trabajo todavía publicado, explicó de forma correcta la naturaleza de la luz. Huygens, siendo tan joven él, con los experimentos de Young, lograron explicar todos los fenómenos en base a las ondas. Bueno, Newton, no significa que siempre vayas a tener la razón, ¿o sí? No, pero no se puede equivocar. Pregunta, señoritas. ¿En la ciencia nos interesa realmente quién haya hecho más cosas? ¿O quién diga realmente, quién puede describir mejor los fenómenos? ¿Quién puede escribir mejor? ¿Quién puede describir mejor los fenómenos? ¿Quién puede describir mejor los fenómenos? Newton era un genio, ¿no? Lo demostró 1.000.000 de veces. Pero al final fueron Young y Huygens los que explicaron mejor la luz. Bien. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿todo bien? Todo bien. Bien. Todo bien. Pero lo que uno aprende en ciencia es que todo es impredecible. Así que todavía no hemos acabado. Vamos a explicar un poco ambas teorías, ¿sí? En esa época existían 2 teorías. La teoría corpuscular de Newton, que decía pues que la luz eran así. ¿Ven las pelotitas que están acá? Sí. Ya, eran pelotitas, eran corpúsculos, le decía él, sin masa. Imagínense, es una pelotita que no tiene masa. Pues Newton lo veía así, porque decía, si no tiene masa no se puede ver afectada por la gravedad. Y la luz es sí o sí una partícula sin masa, que se emiten desde la fuente de luz, como que él empieza a irradiar pelotitas y las pelotitas van volando por ahí, pero siempre a una velocidad constante y en línea recta. Si se dan cuenta son líneas, ¿no? Bien. Esto explicaba los fenómenos diciendo que como eran pequeñas pelotitas y a veces las cosas transparentes tenían pequeños huequitos, la luz pasaba finamente a través de los huequitos y por eso tú podías ver las cosas transparentes. Mientras que las cosas opacas eran porque no las podían atravesar todas las partes, entonces se veían partes opacas. Era la idea de Newton. Él explicó esto así. Y luego tenemos la teoría ondulatoria, formulada por Huygens y ratificada por Young, que decía que la luz era una onda de una fuente luminosa. ¿Ven aquí esta formita de ondita que está acá? Sí. Ya. Este se propaga por un medio llamado éter. Profesor, éter, escucha. Cuando hacíamos ondas en una cuerda, ¿se acuerdan que yo hacía que subiera y bajara y se moviera la onda? Sí. Ya. Sí. ¿Por qué medio se transmitía la onda? ¿Por ondas, entonces? ¿Por dónde o sea, qué partículas se movían? Las partículas de la cuerda, ¿no? Sí. Claro, esas eran las que se movían. La onda se transmitía a través de la cuerda, se transmitía a través de un material. Ahora, veamos el sonido. El sonido también es una onda, ¿no, señoritas? Sí. Ya. Y la onda de sonido, ¿por dónde se transmite? ¿Qué partículas se mueven cuando tú hablas? La del aire, ¿no era? Las partículas del aire.
se comprimen y se expanden. En este punto, señorita, podemos decir que una onda necesita un material en donde transmitirse, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. Se necesita un material. Y la luz necesitaba un material. Ya se había estudiado casi todas las propiedades de las ondulatorias. Huygens lo único que dijo es, pues debe haber un material llamado éter, que es súper ligero, que no lo sentimos y que está en todas partes del universo, y que así se transmite la luz, porque así se transmite la luz del Sol hacia nuestro planeta. Debe haber un material que lo lleve. Bueno, él lo llamó éter. Cuando los experimentos de Young estaban completos y se mostraba que sí, la luz era una onda, pues, éter, pues, éter, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, y la gente se mató buscando el éter. Ahora, este de aquí explicado de otra forma las ondas. Lo que hacía es que cuando entraba con otro material, era como que se hiciera más pesado el entorno y la luz demorara más en pasar. Si demoraba un segundo en el aire, demoraba 0.35 en el vacío. O si demoraba un segundo en el aire, demoraba segundo y medio en el agua. Por esto es que tú veías figuras raras detrás del agua, porque cuando tú estás dentro del agua y abres tus ojos y ves algo, las figuras arriba se ven extrañas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, supongo. Nunca he hecho eso. O cuando ves a través de tu vaso de agua un objeto, lo ves extraño, ¿sí o no? Ah, sí. Ya. Él decía que esto era porque la luz, cuando entraba con el agua, se hacía más lento y por ende cambiaba sus propiedades, cambiaba sus oscilaciones, etc. Era una idea interesante y por eso es que se pudo demostrar interferencia y difracción. Bien, entonces, yo les pregunto ahorita, ¿quién tenía la razón? ¿Ambos? Ya, a ver, otra respuesta. Sí, yo también siento que ambos. Pero Ambos. combinados. Bien. En realidad, pues, los dos tenían razón y a su vez estaban equivocados. Los dos explicaban las cosas, pero realmente no sabían cómo funcionaban. Llegamos al punto clásico de la física en el cual, mira, sé que esto funciona así. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea, pero sé que funciona. Aquí volvemos a la dubitativa. ¿Quién realmente tiene la razón? Bien, claro está, todo lo que hemos hablado ahorita es una concepción clásica de la luz. Es como veíamos la luz hace muchísimos años. Ahora viene la concepción de la luz, pero en la era moderna. Bien, había algo interesante detrás de todo lo que hemos hablado en la parte de aquí. Ninguno de los dos tenía una descripción matemática. Todos eran teorías y experimentos, pero nadie había puesto matemáticas a lo que estaban hablando. Ni Newton había podido encontrar la velocidad de la luz, ni Huygens había podido determinar si realmente era una onda porque cumplía con las ecuaciones de onda. Ninguno de los dos sabía. Solo sabían que sus funciones e ideas estaban bien sustentadas, pero no sabían qué es lo que tenían que hacer matemáticamente. Pues, para esto, en el siglo XIX ya habían pasado 200 años, 300 años, no, 200 años desde Newton y 100 años desde Huygens, desde Young, y de la idea ondulatoria que aparece James Clerk Maxwell. Maxwell era mucho más joven de lo que uno pensaría cuando formuló su teoría matemática. ¿Por qué? Porque Maxwell le fascinaban las ideas de Faraday. Recuerden que Faraday estaba en la parte eléctrica y él dijo que habían campos, ¿no? Que habían campos cuando un objeto estaba a distancia. Lo mismo sucedía con el campo eléctrico, con el campo magnético y con el campo gravitatorio. Hay campos. Pues Maxwell dijo, si hay campos y la electricidad en movimiento genera campo magnético, debe haber una relación entre ellas. Y la diferencia entre Maxwell, Faraday y otros físicos de sus épocas era que Maxwell era un genio en matemáticas, con mucho dinero, debo admitir. Pero ya que era grande y muy grande en matemáticas, logró escribir 4 ecuaciones que describían los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y también es la primera persona en tomar una foto color, aunque no lo parezca. Otros ya no lo hicieron antes. Fue él, James Clerk Maxwell, y creó 4 ecuaciones que describían todos los campos eléctricos y magnéticos.
y se dio cuenta de algo. La luz se comportaba bajo estas 4 ecuaciones. ¿Se acuerdan que el E era campo magnético, campo eléctrico? Sí. ¿Y el B campo magnético? Sí, sí. ¿Y aquí no están los dos juntitos? Sí, ¿Y aquí también no están los dos juntitos? también. Esto explica que los campos magnéticos y los campos eléctricos son solamente una relación matemática. Son lo mismo. Maxwell determinó que todo, en realidad, muchos fenómenos, incluyendo la luz, eran campos magnéticos y eléctricos. Él los llamó ondas electromagnéticas. Maxwell también explicó algo con todo esto. Determinó matemáticamente que la velocidad de la luz era 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y determinó algo más, que en serio, ITER. Durante tantos años los físicos buscaron el ITER y pues era mentira. Nunca existió el ITER. Él llegó a la conclusión con sus ecuaciones que el ITER no existía, que las ondas electromagnéticas se propagaban en el vacío. Una onda eléctrica generaba una onda magnética y la onda magnética generaba una onda eléctrica. Y como ambos se generaban uno sobre el otro, se propagaban sobre el otro campo, no necesitaban un medio. Maxwell había encontrado la idea de que el ITER no era real. Y esto lo comprobaron después mediante un experimento Michelson y Morley. Estos dos señores que están aquí abajo. Y hay algo curioso de esto, que ellos no querían demostrar que no existía el ITER. Cuando ellos hicieron sus experimentos, estaban peleados con Maxwell. Y le decían, no, Maxwell, que el ITER existe, que durante años se ha dicho, está bien, gracias por tus ecuaciones, pero no, el ITER existe. Y él, pero es que no existe el ITER. Y dice, no, que sí. Es más, vamos a hacer un experimento para demostrar que existe el ITER. Y Maxwell, pues denle, háganlo. Asado todavía más en su plan. Ya, háganlo, pues. Hicieron un experimento y demostraron que no existía el ITER, que realmente viajaba en el vacío. Y lo volvieron a hacer 10 veces porque creían que se habían equivocado en cada cálculo que habían hecho. Sin querer, porque literalmente hablando sin querer, demostraron que Maxwell tenía la razón, que la luz era una onda electromagnética y que ésta se propagaba en el vacío. Bien, señoritas, hasta aquí, dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro. ¿No? ¿Todo bien? Y para las personas, supuestamente, ¿qué era el ITER? O sea, ¿qué era un material? Era como que un material que no pesaba casi nada, que estaba siempre en todo el universo y que era donde se propagaba la luz. Para ellos era el ITER. Por eso decía que todas las ondas necesitan un material para propagarse. Las ondas de la cuerda en una cuerda, las ondas de sonido en el aire, las ondas que haces tú en el agua, pues en el agua. Necesitas un material donde se transmita. Ellos creían que debía existir algo llamado ITER, que no pesaba casi nada y que no se veía muy afectado por las cosas, que generaba pues un movimiento en la luz. Y por supuesto, pensaban muy ciegamente que el ITER debería estar ahí. Lo que sucede es que también apareció un nuevo fenómeno de la luz que era difícil de explicar, llamado polarización. ¿Qué? La polarización es, mejor dicho, ¿han visto los polarizados del carro? Sí, las estos que hacen de que esto se vea negra. Claro, pero se ve negro ¿por dónde? Por fuera. Ajá, por fuera, pero por dentro Por no. fuera no, por dentro no. Por dentro sí se ve. ¿Sí? Lo que hace es esto. Hace que la luz tiene una dirección. Por ejemplo, aquí se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, como mi manito. ¿Sí? Ya. Entonces la luz se puede hacia arriba y hacia abajo. Y si tú le pones una rejilla horizontal, yo paso. Porque tiene espacio. Pero si tú pones una vertical, se muere y no pasa la luz. Así que la luz tiene una dirección. Tú podías generar cambios en la dirección de la luz con espejos, etcétera, etcétera. Ya estaba demostrado. Y el mismo Faraday hizo experimentos para demostrar el sistema de la polarización de la luz.
explicó que la polarización de la luz depende de los campos eléctricos y magnéticos. Otra vez, Faraday era un genio, pero no tenía matemáticas para explicarlo. Maxwell, y en ese momento, cuando vieron el fenómeno de polarización de la luz, nadie podía entender cómo funcionaba. Pero aquí es cuando viene Maxwell, y su interpretación explica que la luz se polariza porque transmite en el vacío, literalmente hablando. Ahí es cuando la gente pues quedó impresionada con el trabajo de Maxwell. Maxwell hizo millones de cosas más de las que uno espera y se llegó a una conclusión bien lógica. Señoritas, después de todo lo que hemos visto, ¿quién tiene razón? ¿La luz es una onda o son partículas chiquitas? Es una onda. Onda. Es una onda, ¿no? Porque, Sí. pues dice, todo funciona, profesor. Maxwell explica las cosas. Es más, hay que preguntarnos, entonces, ¿Maxwell tenía razón? Pues, primero veamos qué nos explica Maxwell. Maxwell dice, bueno, la luz es una onda, ¿sí? Esto entra de plan. La luz es una onda, profesor, ¿ya? Y como onda debe tener una frecuencia, ¿sí? Ya lo hemos estudiado en sonido. Debe tener una frecuencia que nos dice cuántas veces oscila en un segundo. Mientras más veces oscila, más energía transmite. Bien. Pero, ¿ven este sectorcito chiquito que está acá? Que lo voy a marcar de color celeste, ¿será? ¿Ven este pedacito que está aquí? Sí. Ya. Esto, y está muy sobresalido en realidad, es la luz que nosotros vemos. Estos son los colores que nosotros vemos. Es solo este pequeño rango. Pero todo esto que está aquí son los rangos de las ondas electromagnéticas. ¿Qué tanto podemos ver entonces en realidad, señoritas? ¿Vemos bastante de las ondas electromagnéticas o una pequeña sección nada más? Vemos nada. Vemos casi nada. Ahora, voy a hacer la siguiente pregunta. Mientras mayor es tu frecuencia, más rápido oscila, señoritas, más rápido se forman los piquitos. Sí. 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 ¿Y recuerdan que dijimos que mientras más rápido se forman los picos, más energía tiene al final la onda? Los picos. Más picos. Ujú. Bien. Ahora, vamos a comenzar. Sí, todos aquí atentos, por favor. ¿Cuál es la fuente de luz más grande que existe o que tenemos cerca? Eso. El Sol. La fuente más grande de luz que tenemos nosotros. Que está ahí. El Sol genera ondas electromagnéticas que a veces pueden pasar o no la atmósfera terrestre. Una parte de las ondas electromagnéticas del Sol, las más dañinas, son detenidas por el campo electromagnético de la Tierra. Por eso es útil saber que el campo magnético de la Tierra puede detener ondas electromagnéticas, en otras palabras, vientos solares. La luz del Sol pasa a través del campo electromagnético de la Tierra y llega a la atmósfera. Parte de esta luz o de esta radiación, la atmósfera lo bota. Y lo que nos llega a nosotros, mayormente, es la parte de la luz visible. Los colores, ¿sí? Para hablar en sencillo. Bien. Yo les dije que no hay que tenerle miedo al 5G, ¿no? Ah, sí. Ya. Esto es porque el 5G está en esta zona. Yo se los voy a poner así. La longitud de onda es el tamaño entre pico y pico. Bueno, la distancia entre pico y pico, ¿sí? Y esto te está diciendo a ti qué tan grande es la onda en general. Cuando es muy grande, pues pasa encima tuyo y tú ni lo sientes. Las ondas de radio con las que se comunica la gente, usualmente las que utilizamos para llamar por teléfono también son de este tipo. Las que usualmente utilizamos para transmitir señal telefónica, señal de radio, señal de televisor, etcétera, etcétera, son aproximadamente de una longitud de onda de 10 a la 3. Más o menos del tamaño de un edificio. Señoritas, la onda pasa por encima de ustedes y ustedes ni cuenta se dan. Porque es demasiado grande. En todo momento pasa cerca de nuestras casas y nunca nos hace daño. ¿Por qué? Señoritas, ¿tiene alta frecuencia o baja frecuencia? Baja frecuencia. Baja frecuencia. Entonces, ¿tiene mucha energía o poca energía?
¿Poca? Tienen poca energía. Entonces, la pregunta es, si tiene poca energía, ¿te puede hacer daño la 5G? No. Encima, es tan grande que pasa encima tuyo y tú ni lo sientes. Estás todo el día con las ondas de radio, con las ondas de tal cosa, con las ondas 4G, 3G, 2G y G, que siempre están presentes ahí. Y te das cuenta que en realidad nunca te hace daño. No hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que entenderlo. Pasemos al siguiente. Creo que ustedes sí conocen este término que está acá. Sí, ¿no? ¿Microondas? Obvio. Obvio. ¿Para qué usamos el microondas? Calentar comida. Para calentar. Calentar comida y los más hábiles para cocinar. Bueno, yo nunca he cocinado en microondas, pero hay gente que lo hace. Bien. Si se dan cuenta, las microondas, por eso se llama microondas, más o menos están entre el tamaño del ser humano y el tamaño de una mariposa. Vamos a ser sinceros. El microondas lo que hace es mover átomos rápidamente para que estos se calienten. Ese es su trabajo, ¿no? Pero en realidad son ondas semi-inofensivas. No te hacen nada. Y encima, las microondas que lanzan desde el espacio, el sol, ni siquiera nos hacen daño. Es como que están ahí, pero ya, ni siquiera pasan. Por eso, dígame. O sea, no tiene sentido que digan que hace daño el microondas. Porque hay gente que no calienta su comida en microondas porque dice que te va a dar cáncer a la larga y que la radiación y que te vas a morir y todo eso. Ellos calientan su comida en la sartén porque dicen eso. Pero si te das cuenta, el microondas pues es muy grande y no te hace daño. ¿Y su energía es alta o baja, señoritas? Baja. Su energía es baja. El microondas no te va a hacer daño. Salvo que estés 1 hora ahí con el microondas. No, 2 horas o 3 horas con tu cabeza al costado del ciclotrón, que es el generador de ondas, pues no te vas a hacer daño. La comida calentada por microondas, lo único que hace es que queda seca. Pero no es que quede pues así, oh no, que me va a dar cáncer, tampoco. Pasemos a las siguientes, que sí son algo peligrosas. Estas son las infrarrojas. Y quiero que todas más o menos quedemos en algo aquí. Las ondas infrarrojas son aproximadamente del tamaño de la punta de una aguja. Eso sí ya es chiquito, ¿no, señoritas? Oh, sí. Sí. Hay algo más con esto. Ya aquí sí hay cierto nivel de energía y cierto nivel de peligrosidad. Claro está que tienes que estar bastante tiempo sobre las ondas infrarrojas, pero sí hay una ligera preocupación. Hay que tener cierto cuidado, en especial de ondas infrarrojas con mucha energía. O sea, que te lanzan bastantes ondas a la vez. Pero por el resto no pasa nada. Son ondas casi inofensivas. Tanto que lo utilizamos con nuestros controles remotos. ¿Ven ese foquito que está encima del control remoto? Sí. Ese foquito, el foquito, ¿no? Sí. Ajá. Yo aprieto y no se ve nada, ¿no? Porque estoy apretando. Ajá. Lo que sucede es que genera un tipo de onda infrarroja que nosotros no podemos ver. Pero está ahí. Y esa onda infrarroja... Ajá. No, ese es en realidad una mira normal, que sí tiene color. Pero usualmente solamente el infrarrojo no tiene colores. ¿Por qué, profesor? Porque el infrarrojo, quiero que lo vean aquí, el infrarrojo sale de nuestro espectro de visión. Nuestro espectro de visión es esta cosita chiquitita que está por acá. Nada más. Y eso, por eso les digo que lo han exagerado para que se vea, porque nuestro espectro de visión es bien chiquito. Las ondas infrarrojas nosotros no podemos verlas. Pero ¿quién sí puede ver una onda infrarroja? Las ratas. No, bueno, hay que admitir que las ratas pueden ver el infrarrojo. Es algo muy útil para ellas. Ahora, de todo esto, hemos hablado de ondas que no nos hacen daño. Luego está la onda electromagnética de la luz visible, como nosotros. La luz visible está más o menos en el orden de un protozoo. ¿Saben lo que es un protozoario, no? No. Bacterias. Ah, ya ahora sí. Bueno, no, tampoco una bacteria, pero vamos a dejar. Ya, una ameba. Sí, una ameba es un protozoario.
¿sí? Es una cosa súper enana que lo tienes que ver con microscopio. Y muchas veces cuando lo ves medio traslúcido, porque son más o menos del tamaño de la luz, pero a veces son más pequeños que la luz. Y por eso no podemos verlos, porque empiezan a ser tan pequeños que la luz no los alcanza. No reflejan una luz visible ante nosotros. Si nosotros vemos un protozoario, a ver, usuarios, ¿tá? Siempre chévere el protozoario. En microscopio, por favor. Se ven como que medios transparentosos, ¿no, señoritas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? You. Esto es una ameba. No, este es, no sé cuál es. Pero son usualmente los que encuentras en el agua. Por ejemplo, mira aquí. Este es el agua de grifo. Ala. ¿Ven? Ay, qué lindos. Pero si se dan cuenta, no son de un color muy claro. No son de un color muy estándar, ¿no? Son a veces medios transparentosos. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Ya. Por ejemplo, el de acá. Este es un parásito. Si se dan cuenta, son muy pequeños, son casi transparentes. Pero profesor, ¿por qué son casi transparentes? Porque la luz visible que nuestros ojos pueden captar no están una parte en el tamaño de ellos y otra parte no. No, esa es la tenia y el oxiuro. Pero no, la ameba no se mete en tu panza y se vuelve gusano. No, son cosas muy distintas. Muy bien, si se dan cuenta, como son medios transparentosos, es porque ellos, si vemos aquí, están en la luz visible, pero casi saliéndose de la luz visible. No los podemos ver. Lo que sí, están entrando cerca al rango del ultravioleta. Y aquí sí, estamos hablando de cosas peligrosas. Bien, veamos. Y la luz visible sí tiene cierta energía. Por eso que también te puedes quedar ciego de ver tanta luz. Porque ya estamos hablando de sistemas con bastante energía. Ahora, veamos aquí, señoritas. Nuestro siguiente rango. Este es el ultravioleta. Y este creo que sí lo han visto 1.000.000.000 de veces en todos los comerciales. Al menos el de bloqueadores. Y también creo que en el de cabello. Es decir, también creo que en el de cabello. En los lentes. Pero eso, todo habla de protección UV. Pero no sabemos qué es realmente el ultravioleta. ¿Sí? El ultravioleta es una onda electromagnética. Se habrán dado cuenta que es casi igual que la luz. Que, aunque no lo diga acá porque esto como que está medio desfasado, sí pasa a la atmósfera de la Tierra porque el Sol nos lanza rayos ultravioleta. Y lo que sucede es que estos rayos ultravioleta son del tamaño de una molécula, señoritas. Sí. ¿Y cuál es una de las moléculas más importantes que tenemos nosotros en el cuerpo? ¿Alguna idea? Sangre. La sangre es más... La sangre, los leucocitos y todo lo demás es del tamaño de un protozoario. Los glóbulos rojos también son tamaños de un protozoario. Estamos hablando de moléculas que son como Mi que... neurona, entonces. ¿Qué hay en el centro? A ver, voy a dibujar. ¿Los átomos? No, los átomos son más grandes. Y celulitas, no sé. ¿Qué sé? A ver, voy a dibujar. Profe, pero usted no sabe dibujar. Sí, ya sé Sí, que no yo sé no. dibujar. Pero voy a dibujar eso. Ya, la piel, ¿de qué está compuesto? ¿La célula? De células. Ya, voy a dibujar mi célula. Yeah. Esto parece más una muela, profe. Sí. Yeah. Soy una célula. Yeah. La célula, ¿qué partes tiene? Núcleo, Núcleo. Yeah. Membrana. membrana celular, Membrana citoplasma. celular, citoplasma. Y tiene algo chiquito Cromosoma. llamado ribosoma, ¿no? Ah, sí, Sí. yo sé. El ribosoma es el que tenía, no sé qué tenía agua. No, esa es la vacuola. Ay, es Las proteínas, el ribosoma que hacía. Ahorita les voy a explicar qué. Y dentro del núcleo, ¿qué hay, señoritas?
Nucleolo. Material genético. El ADN, ¿no? El ADN, la información genética. ¿Y el ADN qué es? La información genética. Una molécula. No sé. El ADN es una proteína. Son adenosina, guanina, timotina y no me acuerdo el otro. Son las 4 estos, pero son proteínas. Y las proteínas, pues señoritas, son moléculas. Ahora regresemos a nuestro amigo el ribosoma. ¿Saben qué tiene el ribosoma? No. Proteína. El ribosoma tiene algo llamado ARN. Parecido al ADN, pero en R. ¿Ácido ribonucleico, algo así? Ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. En otras palabras, él tiene solamente una cadena y el átomo y el núcleo tiene 2. Profesor, ¿por qué nos está dando una clase de biología si estamos en física? Ya, tranquilas. Les voy a explicar por qué. Bien, dijimos que las ondas ultravioletas son del tamaño de una molécula, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuál es la fuente más común de rayos ultravioleta en nuestra vida diaria? ¿Los rayos solares? Los rayos celular? solares. Solares por 2. Aquí está mi rayo solar, o mejor dicho, la parte ultravioleta de mi rayo solar, pero como es del tamaño de una molécula, pasa la piel, pasa todos los organelos, porque no les hace daño, y llega al ADN. ¿Y qué creen que hace en el ADN? ¿Lo destruye? Ajá. Corta parte del ADN. ¿Destruye o no? El ADN tiene un montón de cosas programadas, sí, porque hay que admitirlo, que el ADN tiene un montón de cosas programadas, pero tiene 2 partes programadas que son muy importantes en el 99% de todas las células, ¿sí? Que son, ¿cuándo muero? ¿Y cuándo me multiplico? ¿Sí, señoritas? Es como que está escrito ahí, ¿no? Tú vas a morir luego de tantos días y tú te vas a multiplicar de esta forma. Y al multiplicarte, listo. Prácticamente le está diciendo al cuerpo, a la célula, en el ADN, que tiene que morir luego de tanto tiempo y que tiene que multiplicarse luego de tanto tiempo. Cuando estamos mucho tiempo en la playa nos ponemos tostados, ¿no? Sí, pero para eso sirve el bloqueador. Lo que sucede es que cuando te tuestas, tu ADN se daña y las células epiteliales mutan para hacerse más oscuras. Pero a veces eres tan pero tan salado que lo que quiebra no es el color de tu piel o cuánta melamina debe botar. Lo que quiebra es cuándo debe morir la célula o cuándo debe reproducirse. Y ahí hay un problema. Ya, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Porque estoy haciendo física con biología a la vez. No, sí. Todo bien, profesor. ¿Sí? Bien. Segunda parte. Y si el ADN tiene la información, ¿qué creen que hace el ribosoma? Creo que era el ribosoma. Sí. ¿Qué creen que hace el ribosoma? Disculpe, se me había apagado mi laptop. No se preocupe, señorita Teo. El trabajo del ribosoma, el ARN, en realidad también se le llama ARN mensajero. Su trabajo del ARN es copiar una de las hélices y duplicarla. ¿Para qué la duplican? Para hacer la división celular. ¿Sí, señoritas? ¿Hasta ahí todo vamos bien? ¿Todo se entiende todavía? Sí. Ya. ¿Qué sucede cuando duplicas? Pues, si el trabajo está bien hecho, pues tienes un buen trabajo. Es como cuando copian en un examen la gente. Cuando copian una buena pregunta, pues toma tu punto porque lo hiciste bien. Pero ¿y si la pregunta está mal hecha, qué sucede? Pues no tienes punto. No tienes punto. Y si el ADN que copia le ha quitado a la célula cuando muere y la célula simplemente no va a morir,
Ya he dañado la parte que dice que se va a multiplicar cada 10 segundos. O sea, que va a hacer que se multiplique súper rápido. Cuando lo copie, va a copiar también esas instrucciones, ¿no? Sí. La nueva célula, cuando se divida, porque ahora se divide en dos células, las dos van a decir, ¡hey, no tenemos que morir! Y nos tenemos que volver a multiplicar. ¡Multipliquémonos! Oye, no tenemos que morir y tenemos que volver a multiplicar. ¡Multipliquémonos! Y así sucesivamente. Una y otra y otra y otra vez. Todo esto que les estoy explicando, en general, es el proceso clásico del cáncer de piel. ¿Y por qué sucedió este cáncer de piel? Por el sol. Por el sol, por la radiación ultravioleta. Leta. La radiación ultravioleta. Cuando les digan que se pongan bloqueador, no es en broma. Ahora entienden qué es lo que sucede usualmente cuando tú no te pones bloqueador. Tus células mutan. Prácticamente te estás volviendo un mutante. Y lo que sucede es que cuando te mutas mal, puedes empezar a generar cáncer. Por eso es que la mayor parte de los médicos piden y exigen, por favor, el uso. Sí, es feo, literal. Tienes que usar bloqueador para que no te hagas daño. Y peor aún, tienes que utilizar lentes oscuros para que tampoco te hagas daño. La radiación ultravioleta, esta parte que está aquí, por eso les decía, voy a limpiar. Por eso les decía yo que la parte, es que no es necesario ir a la playa. Saliendo al centro de Lima nomás ya estás tostando. Saliendo a la calle sin bloqueador también te quemas. También te puede dar cáncer por salir a comprar sin bloqueador. No soy malo. Es lo que sucede. ¿Y qué pasa si se degrada nuestra atmósfera, señoritas? ¿Va a entrar más ultravioleta o menos ultravioleta? Más. Ahí está la pregunta. Porque hay que cuidarnos, porque hay que cuidar el medio ambiente, porque realmente es muy dañino y muy peligroso. Muy bien. Este ultravioleta, por eso les digo, es peligroso porque puede romper las moléculas de nuestro cuerpo. Pero tiene muchísima energía, es peligrosísimo. Por eso les digo, esta es la parte más peligrosa de los rayos, de las ondas electromagnéticas. Pasemos al siguiente punto, que es este que está aquí. Saben que estos de aquí son los rayos X, y creo que sí los han visto, así que no necesito hablar mucho de ellos. ¿Saben lo que es un rayo X? ¿O no? Sí. Profesor, los rayos X sirven para verte los huesos. Y a veces también para verte alguna otra parte con un tinte. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética muy pequeña, literalmente hablando muy enana. Ya es más pequeña que nuestras moléculas. Nuestras moléculas lo pasan de frente, como que dicen, eres muy chiquito. Y se pasa de frente. Pero llega a los átomos y luego puede o reflejarse o transmitirse. Y aquí viene algo interesante. Las ondas electromagnéticas de los rayos X, cuando chocan con un objeto sólido como los huesos, rebotan y podemos tomar una foto. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Cuántas imágenes de rayos X se han tomado alguna vez en su vida? 3. Yo ninguna. 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 Yo sí un montón. Pobrecita. Pero no creo que hayan pasado de 3 al año o de 5 al año. Ah, no. Nunca pasan de 5 al Tal año. vez me hice una resonancia magnética. No sé si. Sí, está dentro del orden. Porque sigue siendo una onda electromagnética. Pero te habrán hecho una vez en tu vida, o dos. Sí, porque el doctor me dijo que si me hacía otra, me puede dar un tumor. Puede dar Claro, un tumor. porque miren, ¿quién tiene más energía, el ultravioleta o el rayo X? Rayo X. El rayo X. Por aquí también están las tomografías. Por eso es que no se te hace a cada rato un rayo X. Porque sabes la cantidad de radiación que te puede generar y te puede hacer mucho daño. Eso es lo primero que quiero que tengan en mente. Que en realidad nosotros utilizamos nuestra tecnología, pero hay que entender que a veces puede ser dañina, pero a veces podemos usarla a nuestro favor. Los rayos X los utilizamos para muchísimas cosas. En realidad es parte fundamental del estudio de la medicina. Pero se habrán dado cuenta, por eso es que todo el mundo hace el meme de
El médico diciéndote, no te preocupes, el rayo X no te hace nada. Y el médico poniéndose detrás de una placa de plomo y con un chaleco de plomo. Las que se hayan hecho, sí, los que hayan hecho un examen de rayos X se habrán dado cuenta que el médico va bien así, con un chaleco especial y detrás de un esto y está así. Ya, listo. ¿Sí o no? Ya. ¿Por qué, profesor? Porque está bien, a usted se le hace máximo 3 veces al año. Y eso. A veces ninguna. A veces nunca le han utilizado un rayo X. Pero, ¿y el médico? ¿Cuántas veces al día está expuesto a esa radiación? Muchas. Y acabamos de darnos cuenta que los rayos X son más peligrosos que los ultravioleta, ¿no? Ajá. Ah, ya entendí. Sí, son peligrosos. Claro. Por eso es que siempre están con su chalequito, siempre están detrás de un esto, y trabajan hasta solamente una cantidad de veces. Tienen una plaquita acá que mide la cantidad de radiación que han recibido. Y cuando está ya un límite, dicen, no, ya no trabajas, anda a tu casa, igual se te va a ir seguir pagando, y toma leche. Literal, le dicen, toma leche, para que baje la radiación, toma leche. ¿Por qué? Porque es una radiación muy grande, está del tamaño de los átomos, es enana. Y aún así nos sirve a nosotros para poder ver, pues, si es que tenemos algo roto, si es que hay alguna fisura, por densitometría ósea, que también es otro proceso, podemos hacer tomografías. La ciencia es peligrosa, pero a la vez también tiene muchas aplicaciones. Y a veces, o mejor dicho, muchas veces, hay aplicaciones que nosotros, al menos los científicos, no nos sentimos muy orgullosas, que digamos. ¿Ven este que está aquí, que dice rayo gamma? Ya. El rayo gamma está alrededor del tamaño de un núcleo atómico. No hablo de todo el átomo, sino de la parte chiquita de los protones y los neutrones. Sí, algo realmente pequeño. ¿Alguna vez han escuchado el término rayo gamma? Sí, pero no sé en dónde. Usualmente en Hulk. Siempre. Avengers, ya me acordé. En Avengers. Los rayos gamma, las radiaciones gamma. Muy bien, pero en realidad Avengers se salió un poco de la realidad. Es muy chévere, pero hay que admitir que a veces como que se desvía un poquito de la realidad. Y no nos dicen realmente qué es un rayo gamma. El mejor ejemplo de rayo gamma utilizado de buena forma es la quimioterapia y las terapias por radiación. Créanme, las utilizamos muy bien y podemos curar cáncer con ellas. La peor explicación de un rayo gamma, una bomba atómica. Las bombas atómicas, literalmente hablando, lo que hacen es partir un núcleo atómico y generar energía. Pero la energía que sale no es la energía de una luz visible o de ultravioleta, es la energía de un rayo gamma. Señoritas, los rayos gamma, de entre todos los ondas electromagnéticas, es el que tiene mayor cantidad de energía. Estos rayos gamma existen en todo lo que genere luz. El Sol genera rayos gamma, solamente que nuestro campo magnético nos protege. Es como si estuvieran 1.000 millones de bombas nucleares cada segundo y nuestro campo magnético nos protege de eso. Para las que para las que no entienden más o menos el concepto de una bomba atómica, porque puede que haya, vamos a ser sinceros, no necesariamente todo el mundo tiene que saber que es un rayo, una bomba atómica, y tampoco me gustaría que lo sepan. Una bomba atómica, literalmente hablando, es el arma más poderosa del ser humano. Es peligrosa en muchísimos sentidos. Y en YouTube, si es que ustedes buscan Hiroshima, Nagasaki, bomba atómica, muy seguramente vean The Walking Dead en el mundo real. Sí. Porque las personas escapaban de la bomba mientras que partes de sus músculos caían poco a poco. Tú veías a la gente caminar y cómo se les caían los músculos. Y cómo terminaban muertos esqueletos solamente puestos así. Y esas eran las personas que estaban a un radio de 10 kilómetros de la bomba. Es el horror más grande de la ciencia. Podemos utilizar la ciencia tanto para bien como para mal. Es un arma poderosa. No la bomba, sino la ciencia. Y hay que ser conscientes de ella. No unos pocos con dinero y poder pueden tenerla. Todos debemos llegar al acceso de la ciencia y saber que hay cosas que no se deben hacer. La bomba atómica hizo que Albert Einstein prácticamente se sumiera en la depresión, porque él fue el de la idea de cómo se podría hacer. Y muchos científicos, aún ahora, seguimos teniendo vergüenza de la gran masacre que pudimos crear
al estudiar pues, los rayos gamma. Profesor, pero también salvamos vidas con él. Es cierto, también lo salvamos vidas, pero aún así es un estigma que nos sigue día y día. Muy bien, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió más o menos cómo funciona una onda electromagnética y todo lo demás? Sí. Sí. Es sencillo. No es sencillo. Tengo una pregunta. Dígame. Pero ¿cómo los rayos gamma pueden curar el cáncer? O sea, ¿cómo? Si tú concentras una cantidad de rayos gamma en una sección muy pequeña, como los rayos gamma son tan pequeños, pasan las células sin problema. Pasan las moléculas y los átomos sin problema. Cuando llegan al punto, los médicos lo que hacen es cortar prácticamente quirúrgicamente y destruir toda la zona que tiene el cáncer, utilizando protecciones radiológicas, en realidad. Como que tienes una fuente de radiación aquí arriba que genera una luz, y ellos lo que hacen es con placas bueno, no tan directamente, pero utilizan un programa de computadora que genera placas de plomo que solamente le dan la forma que tiene el cáncer, y lo queman, lo destruyen. Y así es como se cura el cáncer, como hay uno de los tantos métodos para curar cáncer, que nosotros le llamamos radiación gamma o quimioterapia. Es complejo, es difícil y necesitas mucha capacitación. Hay físicos trabajando en los hospitales solamente para poder hacer cálculos de cuánta energía y qué forma se tiene que irradiar un cáncer, especialmente en el INEN, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sí. Crean, es nuestra tecnología, es nuestra arma contra el cáncer ahorita. Wow. Gracias, profe. No se preocupe. Bien. Y por supuesto uno pensaría que Maxwell hizo todo esto, pero no. También explicó muchas otras cosas junto con las ondas electromagnéticas. Aparte de cómo se comportan en distintos materiales, explicó que todos los cuerpos irradian un color. Todos. Profesor, pero, a ver, ¿cómo que todos? Ya. Lo que sucede es que él dijo que como nosotros en realidad solo vemos una muy pequeña porción de la luz de los colores, pero en realidad todos los cuerpos con una cierta temperatura deben irradiar un tipo de color. Con baja temperatura, los cuerpos están yéndose más al infrarrojo y con altas temperaturas están yendo más al ultravioleta. No importa qué tan caliente o frío sea, el cuerpo siempre tiene que irradiar una onda electromagnética. Bien. No sé si habrán visto en las películas que hay unos lentes infrarrojos para ver dónde está la gente caminando. Sí. Ya. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una temperatura entre 36 y 37 grados que hace que nuestra luz sea en el lado infrarrojo. Nosotros también irradiamos luz. El tema es que nosotros no podemos ver esa luz, pero nosotros la irradiamos. Pregunta, señoritas. Las abejas, ¿cómo hacen para saber qué flor ha sido tocada o no ha sido tocada todavía? Seguro por la luz. Las abejas ven parte en el ultravioleta. Y cuando ven que algo ha tocado, que otra abeja ha tocado una flor, lo ven con una mancha azulina. Entonces ellos dicen, no, aquí alguien ya tocó y se van a otra flor. Lo mismo sucede con ciertos roedores que utilizan para detectar químicos. Ven ciertas frecuencias de color que nosotros no vemos y se acercan ahí. Esto es lo importante. Todo objeto irradia color. Y dependiendo del color, tú puedes saber qué objeto tiene más o menos energía. ¿Se acuerdan que les decía cuál de los dos era más caliente, el azul o el rojo? Gracias. Bien, señoritas. ¿Se acuerdan que les decía qué llama era más caliente, la naranja o el azul? ¿Sí, no? Sí. Ya. Si se dan cuenta, ¿quién tiene más energía? ¿Las partes rojizas o las partes azules de los colores? Azul. La parte azul. ¿Quién crees que es más energético? ¿El fuego rojo o el fuego azul? El fuego azul. El fuego azul tiene más temperatura que el fuego rojo. Nuestro sol es llamado enano amarillo
porque es pequeño y no genera tanta energía en realidad. Los púlsares y cuásars, que son más chiquitos que el Sol, son de color azulado. Así que imagínense qué tanta energía más tienen esos que nuestro Sol. Ahí está la diferencia. Normalmente nosotros no entendemos cómo funciona la luz hasta que alguien te lo tiene que explicar. Si ustedes ven estas antorchas que utilizan para cortar fierro, que creo que se les llaman gas de propileno. Antorcha, gas, propano. Ahí está. Estas antorchas que están aquí, no sé si las habrán visto, Sí, les he visto. que lo utiliza la gente para cortar fierro. ¿De qué color es su llama? Azul. Para soldar. Para soldar o para cortar. Y si podemos ver, la parte de aquí abajito todavía es más azulita. Sí. Esto lo utilizan para poder cortar fierro porque es tan caliente que derrite el hierro que está ahí. Bien, entonces, lo que nos dijo Maxwell es que la luz es una onda electromagnética que se irradia a distintos colores, que dependiendo qué tan caliente o tan frío, puede irradiar una onda electromagnética a un cuerpo y que no importa que nosotros no podamos ver el color, siempre irradiamos algo. ¿Sí? Ahora, les pregunto de nuevo, ¿Maxwell tenía razón? Sí. Pues, profe, por todo lo que veo, sí, ¿no? Porque explicó un montón de cosas. Maxwell ya, sí. Pues la respuesta de nuevo es sí y no. Maxwell había explicado muchas cosas y explicó la naturaleza de la luz. Pero aún había problemas. Y entonces la pregunta final es, entonces, ¿qué es realmente la luz? En 1905, Albert Einstein, ya saben, Einstein, pondría la luz a prueba con un experimento llamado el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Einstein, ya saben, el de la lengua, el del caballo extraño, tenía un circuito con una placa de hierro a la cual le ponía distintas luces. Y había luces con ciertas frecuencias que hacía que electrones salieran de la placa y generaran una corriente eléctrica, generaban cargas eléctricas. Y había veces que otras luces no lo hacían. Él decía, a ver, ¿por qué? ¿Por qué a veces pongo esta luz infrarroja y no genera que salgan electrones, pero pongo esta luz ultravioleta y sí genera carga? ¿Por qué? Y decían, porque es la energía que debería absorber un electrón. Ya, pero si es una onda, la energía debe mantenerse constante y debería absorber una cantidad de energía y pum, saltar. Con cualquier luz debería poder hacerse esto, solamente que algunas demorarían más o demorarían menos. Por ejemplo, ¿cómo hago este ejemplo un poco más? Es lo mismo freír, es lo mismo hacer una tostada a temperatura baja que a temperatura alta. No, se demora, en una se demora más y en otra sale quemada. Claro, una se demora más y la otra sale quemada si es que no lo controlas bien. Pero si lo controlas bien, sale más rápido. Es el tiempo. Pero al final los dos llegan a lo mismo, ¿sí o no? Sí. Sí, al final los dos llegan a lo mismo. Muy bien. Einstein dijo, si es una onda, debería suceder lo mismo. Pongo una luz y no importa cuánto tiempo demore, debería saltar. Este era el problema, que había luces que ponía y instantáneamente saltaban los electrones y generaban una carga eléctrica. Y había veces que ponía una luz infrarroja y lo dejaba días, semanas, y no generaba una carga eléctrica. Y no entendían por qué. Einstein se topó con este gran predicamento, lo llamó efecto fotoeléctrico, pero no entendía qué estaba generando. No entendía nada. Einstein intentó utilizar las teorías de Maxwell y no funcionaba. Y se supone, pero si Maxwell describió que la luz de una onda electromagnética debería estar bien. En ese momento llegó Planck, este hombre que está acá, y dijo lo siguiente: Albert, usa el corpúsculo, Albert, usa el corpúsculo. Literalmente hablando, le dijo a Albert que tome las ideas de Newton. Otra vez. Profesor, pero no hemos evolucionado todo, casi 300 años de la idea de Newton con las ideas de Maxwell para predecir y entender la luz, para regresar de nuevo a Newton, pero es que lamentablemente no había otra forma de explicarlo. Planck dijo
La luz son partículas con una cierta energía que depende de la frecuencia de la luz. Las luces infrarrojas tienen menos energía que las luces ultravioleta. Y son como pequeñas pelotitas sin masa, como corpúsculos, que chocan en los electrones. Cuando choca con un electrón y este electrón se carga lo suficiente, salta. Pero si no le golpeas con la suficiente energía, pues nunca se va a mover. Es como si ustedes quieren mover, digamos, un armario grande, cuando ustedes lo empujan de golpe, tal vez no lo puedan mover, ¿no, señoritas? Sí, no se va a poder. Va a ser por las. Pero si viene tu papá, que es un poco más grande y un poco más fuerte, y lo empuja con fuerza, Ahí sí se mueve. claro, porque él tiene más energía que tú. Así explicaba Planck. Cuando un electrón no se va a mover hasta que sea golpeado por una carga lo suficientemente, por una partícula de luz, un corpúsculo de luz lo suficientemente cargado para que salte. Si no tiene suficiente energía, pues no lo va a hacer. Si tiene mucha energía, sí salta. Einstein tomó esta idea, la idea de Planck y su experimento, y explicó que la luz eran algo llamado quantums de luz. Le decían quantums porque se podían contar en francés, quantum de luz, y que la luz siempre llevaba la misma energía. Habían explicado la luz y por esto Albert Einstein había ganado el premio Nobel de Física. Ya. Entonces, ¿quién tiene razón ahora? ¿Maxwell con todas sus ideas? ¿O Einstein con sus ideas de las partículas, o sea, de las partículas de los corpúsculos o de los quantums de luz? ¿Ustedes qué dicen, señoritas? ¿Quién tenía razón ahora? Unos explicaban un fenómeno, otros explicaban otro fenómeno. ¿Quién tiene razón? Ambos. Está difícil. Porque todo mundo... Ya, pero... No puede pasar esto. No puede... Es que estás hablando de la naturaleza de un objeto. Tú no puedes decir que es de una forma o de otra forma. Es como si a ti te dijera, ya, este es tu cuerpo, pero a la vez no es tu cuerpo. No tenía sentido. Si Maxwell tenía razón a la vez, tenía razón y a la vez no. Y Einstein tenía razón y a la vez no, pues ¿quién tenía razón? Nadie. Literalmente hablando, estábamos en un predicamento. La gente pensaba que nadie tenía razón, ya los físicos estábamos muy quemados. Y es ahí cuando viene lo que ustedes dicen. Profe, si los dos tienen razón, why not? ¿Por qué los dos no pueden tener razón? Los científicos creíamos muy ciegamente que era ilógico que los dos tuvieran razón. Hasta que en 1924, Luis de Broglie, séptimo duque de Broglie de Francia, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 12º sucesor al trono, o sea, si morían los otros 11, él se volvía el rey de Inglaterra, y que a la vez era un gran físico de profesión, dijo lo siguiente. Bueno, si la luz se comporta como onda a veces y como partícula a veces, entonces la luz es a la vez una onda y una partícula. Los científicos estallaron en fuego. Lo miraron a De Broglie y lo miraron y ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás hablando? Tú anda, dedícate a la política, no tienes por qué hablar de ciencia. Tú no eres nadie. Y adivinen qué. Tenía razón, dígame que tenía razón, por favor. De Broglie tenía razón. De Broglie, que todo el mundo le miraba y decía que tú no eres científico, que qué haces aquí, que tú eres político, y De Broglie, no, pero yo soy físico de profesión, estudiaba la carrera, no, pero no has investigado nada. De Broglie, lo votaban, lo rechazaban. Al final, De Broglie tenía razón. La luz era partícula y onda a la vez. Y la gente no entendía por qué. De Broglie dijo, miren, si la luz funciona con las polarizaciones, en ese momento la luz es onda. Y cuando se hace el efecto fotoeléctrico, la luz se vuelve partícula. Y ahí está, y se acabó. Que a veces es onda y a veces es partícula. Murió. No lo entendíamos. La gente estaba quemadísima. Los científicos estaban en un borde de querer lanzarse por el precipicio y decir, esto no tiene ningún sentido. El problema era que estábamos pasando una nueva etapa. Estábamos terminando la física clásica y entrando a la física moderna. Las ideas de Broglie, Planck, Einstein
Y luego las ideas de... Miren, yo sé que la profesora Susana me debe odiar cuando lea esta diapositiva. ¿Alguien me puede decir qué dice aquí? Es Bollinger. Rodinger. En mi universidad es un debate de todos los días. Profesor de mecánica cuántica. Entonces, por la ecuación de Schrödinger, Ah, sí, por Schrödinger. el otro, Schrödinger. por la ecuación de Schrödinger, y el otro, por la ecuación de Schrödinger, y al menos yo como físico, gracias a Schrödinger, así es Schrödinger, con todas sus letras, gracias a Schrödinger y a Bohr, dos físicos alemanes, miren, ellos dos eran alemanes y eran judíos. Einstein era alemán y era judío, en plena Segunda Guerra Mundial. Ya se imaginarán qué es este desmadre. Era desastroso. Los hombres tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Y Estados Unidos tenía las mentes más prodigiosas en ese momento, porque eran los grandes científicos que crearon la mecánica cuántica. Habíamos llegado al punto de la creación de una nueva matemática, de una nueva física, llamada la mecánica cuántica, desde el concepto de luz de Newton. Nunca hay que descartar una idea en ciencias. Nunca sabes que si realmente lo que has dicho está correcto o no. Los científicos podemos ser muy crueles. Ya vieron cómo lo tocaron al pobre de Broglie, ya vieron cómo tocaron al pobre Huygens. Pero al final la ciencia no es una opinión. Si se habrán dado cuenta, nunca hay una opinión en ciencia. Aquí el que tiene razón y se acabó. Todo el mundo te puede mirar mal. Pero si tienes razón y se acabó. Las pruebas es lo que gana, es en lo que un físico gana, en lo que un científico gana. Probar que lo que tú estás hablando es correcto o no. No hay una opinión. No hay yo opino que esto sea así. No, demuéstrame que es así. De Broglie lo hizo. Hizo 2 experimentos y demostró que realmente realmente la luz era onda y partícula cuando se le daba la gana, dependiendo del experimento. De Broglie, político, físico y premio Nobel de Física por sus experimentos y la explicación de la teoría de la luz, lograron crear la mecánica cuántica. Nunca subestimen a nadie, no importa qué carrera sea, no importa sus orígenes. Faraday era pobre y era un genio. De Broglie era un francés súper pudiente y encima era duque, era un político. Y aún así logró describir la ciencia mejor de lo que muchos científicos lo hacían. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que me haya quedado muy en claro? No, ¿todo bien? Entonces todos los que hicieron pruebas tuvieron la razón siempre. Tuvieron no la razón porque no sabían explicarlo bien. En parte. Y poco a poco. Pasaron 400 años casi desde Newton y su concepción de la luz hasta 1924, que los físicos llegamos a la conclusión de que la luz era onda en algunos casos y era partículas en otros. Por eso llamamos a la luz la dualidad onda-partícula. Y por eso le decimos que es la onda inmaterial. Bien. Esta pequeña clase de historia, porque en realidad si se han dado cuenta es una clase de historia completa desde el inicio hasta el fin, explica realmente lo importante que es en ciencia no dudar y siempre mostrar pruebas. Miren, yo siempre he hablado con ustedes con la verdad y a veces me meto un poco en política porque así hay que ser. Pero el gran problema de la política del Perú y del mundo es que a diferencia de las ciencias, aún si tienes pruebas, realmente poco o nada le importa a la gente. Si tienes pruebas en la ciencia, pues tienes la verdad y se acabó. No tienes pruebas. Lo siento, lo que estás hablando no es verdad hasta que tengas una prueba que me lo diga fidedignamente. Si tienes una prueba y lo demuestras, bien. Si no tienes una prueba, lo siento. Aquí en la física o en las ciencias en generales, no eres bienvenido. Bien. La siguiente parte, que ya la vemos la próxima semana porque en realidad es un poquito más larga, vamos a ver cómo la luz afecta a nuestros ojos. Vamos a hablar un poco del daño visual y de la contaminación lumínica, que es lo que vamos a trabajar pues, en nuestro laboratorio de este mes, que se lo estoy subiendo el día de hoy día. Solamente quería acotar ya para terminar este tema, aunque todavía nos quedan 10 minutos, pero ya vamos a darle 10 minutos extra de descanso para que puedan conversar o podamos debatir cualquier cosita que tengan en mente. Pero la idea es lo siguiente.
Nunca crean que lo saben todo. Nunca crean que las personas no saben nada. Es la base de la ciencia. Podemos dudar, sí, pero tampoco no tienes que dudar tanto. Y segundo, por eso pongo un video así, que siempre tienes que tener una prueba para decir la verdad. No puedes decir, yo digo la verdad porque yo digo la verdad. No. Aquí no estamos con los terraplanistas que dicen la Tierra es plana porque la Tierra es plana. No, no, no. Acá la Tierra no es plana porque la Tierra no es plana. Aquí hay que explicar realmente cómo funciona la naturaleza. Y ya que estamos por terminar, no sería malo que les ponga un videito de 10 minutos. Con eso acabamos. Profesor, antes de verdad hay gente que piensa que la Tierra es plana. Miren, no es que yo no les voy a decir que no, de verdad hay gente que cree que la Tierra es plana. ¿De No, verdad? sí, yo no les voy a decir que no. Hay gente que cree que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué les voy a mentir? La gente cree que la Tierra es plana. ¿Por qué, profesor? La verdad yo tampoco lo sé. Había un video que es muy bueno. ¿Por qué? Porque había un video muy interesante que no hablaba exactamente de la Tierra plana, sino te hablaba de por qué nosotros... Ajá, este que está aquí. Por si acaso. Y lo pongo así. Crespo, si algún día ves este video, cantas terrible. No sé por qué te metiste a cantar. Pero ya. Es que no es la idea del terraplanismo. Sí, el terraplanismo es absurdo y todo el mundo nos podemos reír de ellos. Pero ahora van a entender por qué es importante entender ciencia antes de hablar de ciencia. ¿Sí, chicas? Les voy a poner este videito, son solo 9 minutos. Sobrado. A primera vista, el terraplanismo parece un juego de trolls en internet. Es tan extraña la idea de que existen personas que piensan que la Tierra es plana, que parece más razonable suponer una broma. Gente que se divierte llevando la contraria y se divierten porque les causa gracia ver la indignación de cualquiera respondiendo a sus comentarios. O sea, trolls. Pero uno va y mira y esto es en serio. YouTube está lleno de videos argumentando que estamos siendo engañados por una conspiración a nivel mundial en la que gente muy poderosa se esfuerza por hacernos creer que vivimos en una esfera. Uno puede ver los terraplanistas dando entrevistas, asistiendo a convenciones, comentando en foros, haciendo experimentos. Y si se están imaginando un montón de personas desadaptadas, acaso locas y más ignorantes que un burro, pues resulta que no. Estos manes tienen un modelo teórico, tienen argumentos y lo más extraño de todo son gente común y corriente. Entonces, hablemos primero del modelo. No es que los terraplanistas crean que el mundo es plano y ya. No creen que hay un abismo con dragones y tampoco niegan que uno puede volar de México a China y de China a Inglaterra para luego volver a comenzar. Lo que pasa es que en el modelo terraplanista la Tierra es un plato que en el centro tiene el Polo Norte y en la periferia está rodeado por un muro de hielo, la Antártida. Ese plato está cubierto por un domo, cerca del cual se encuentran la Luna y el Sol, dos esferas pequeñas muy cerca de nosotros que dan vueltas y crean así el efecto del día y la noche. Ahora, ¿de qué sirve este modelo? ¿Por qué habríamos de dudar del que ya tenemos? Pues, según los terraplanistas, porque la idea del disco puede explicar mejor los fenómenos que observamos, como el horizonte plano visto desde la ventana de un avión. Y aquí es que la cosa se pone interesante. ¿Qué evidencia tenemos de que la Tierra es redonda? ¿Fotos de la NASA? ¿Datos de satélite? Sí, vale, pero ¿qué evidencia tienes tú? ¿Cuándo has visto tú la curvatura de la Tierra? ¿Cómo sabes que puedes creer las cosas que te dicen? La mayoría de nosotros, enfrentados a esa pregunta, empezamos a echar memoria en busca de las cosas que aprendimos en el colegio. A ver, señor terraplanista, ¿cómo me explica que los barcos se hunden en el horizonte? ¿Cómo me explica que estemos en verano en el norte y en invierno en el sur? ¿No que había un griego que a punta de sombras pudo calcular la geometría de la esfera? Pero el problema es que los terraplanistas están preparados para todos estos argumentos. En el modelo de ellos, el Sol, siendo más pequeño y estando más cerca, puede generar las sombras que vio Eratóstenes. El Sol también puede trazar un círculo más estrecho o más amplio, lo cual genera verano primero en el hemisferio norte y luego en el hemisferio sur. Lo de los barcos que se hunden, según los terraplanistas, es un tema de perspectiva y de refracción, cosa que no explica mucho, pero acompañada de un diagrama que se ve serio, lo deja uno desarmado. Y si tú tienes 2 o 3 objeciones más, ellos tienen 15.
Te preguntan por qué las fotos de la NASA tienen nubes repetidas, por qué los continentes cambian de tamaño en estas fotos, por qué las rutas de los aviones se acumulan en el supuesto hemisferio norte, acaso disimulando una distancia demasiado grande entre Chile, Sudáfrica y Australia. Y en algún momento del debate pasa una extraña inversión. Resulta que el ignorante es uno. Desde la perspectiva terraplanista, nosotros somos borregos que no cuestionamos las cosas que nos enseñan. Alguien nos dijo que la Tierra es redonda, o más bien esférica, y nosotros le creímos. Ellos, en cambio, han gastado horas en investigar huellas de Photoshop en las imágenes que publica la NASA. Ellos hacen sus propios experimentos con telescopios, láseres, globos y pues tienen una actitud que uno podría describir como científica. Más aún, ellos ya saben que los llaman estúpidos, ilógicos y locos. Pero se sienten tranquilos porque, desde su punto de vista, no hay nadie más esclavo de un discurso que nosotros. Gente capaz de creer que la Tierra es redonda. Óigase bien, redonda, pese a que nuestra experiencia vital es totalmente plana. Y para colmo, cuando nos sentimos cuestionados, defendemos con un chorro de babas un modelo que contradice esa experiencia cotidiana. ¿Cuántos humanos realmente lidian con la curvatura de la Tierra? ¿Para cuántas personas la redondez es un hecho real que afecta a sus vidas? Por fuera de los especialistas, no muchos. O sea, por un lado están los astronautas, los científicos que hacen cálculos cotidianamente con base en el efecto Coriolis, los ingenieros que lidian con información de satélites o calculan trayectorias de vuelo o la sincronización de los relojes a nivel mundial. Y por otro lado estamos nosotros, las masas. Gente que bien podría vivir en un mundo plano y no le haría tanta diferencia. Si eres parte de las masas, el terraplanismo te puede llevar a la incómoda revelación de que no puedes argumentar tus propias creencias sin apelar a la confianza que tienes en los especialistas. Y si eres un especialista, pues nada, eres un conspirador y estás mintiendo, como los astronautas que se graban en estudios con fondo verde para fingir que están en el espacio. Y eso nos lleva a la pregunta más punzante de todas. ¿Por qué? El terraplanista tiene un discurso más completo y extenso de lo que uno se imagina, pero también tiene que suponer que todos los especialistas le están mintiendo, que los astronautas, los ingenieros de alto nivel, los presidentes, los que protegen la frontera de la Antártida, los que le ponen límites a todo aquel que trate de navegar en la dirección equivocada, todas esas personas están mintiendo y de paso se están gastando una fortuna para sostener esa mentira. ¿Por qué? Bueno, no es tan fácil encontrar una respuesta directa, resulta que existen varias corrientes terraplanistas, pero después de haber youtubeado un rato, es algo así como que esconder la verdad le permite a los que están en el poder mantener ese poder. Ellos están gastando billones de dólares en esta mentira, pero a cambio controlan el mundo por las riendas. ¿Y cuál es el vínculo entre tener el poder y sostener este engaño? Samuel Rowbotham, el inglés que planteó el modelo de disco con domo a finales del siglo XIX, defendía una lectura literal de la Biblia, y siguiendo por esa línea, muchos de los terraplanistas ven en ese domo el diseño de Dios. Incluso sería la evidencia de que Dios existe por su carácter absolutamente artificial. Un planeta esférico, formado a partir del Big Bang, que flota en medio de la nada, en cambio plantea una visión de la realidad secular y desalmada en la que es normal que existan los ricos y los pobres. O sea, la mentira de la Tierra esférica ayuda a sostener los discursos hegemónicos que contradicen las lecciones de equidad que promovía Jesús. Pero también hay explicaciones del tipo, es que la Antártida, ese muro increíblemente grande, es un terreno lleno de recursos naturales y al esconder su tamaño, los conspiradores aseguran su botín. Que no se rajen tus juntas. Es ese momento en el cual empiezas a dudar. Nuestra nueva fórmula brinda la máxima adherencia, logrando... En cualquier caso, es claro que el terraplanismo es una teoría de conspiración a gran escala, tan grande que como narrativa puede tragarse a las demás. Obviamente el viaje a la luna es un montaje de acuerdo a esta creencia, pero además se pueden plantear vínculos conspirativos con las vacunas, las semillas transgénicas, el 11 de septiembre, los masones, la inexistencia de los dinosaurios, el control del clima, lo que quieran. En cierto sentido, el duelo no es entre el modelo de la Tierra plana versus el modelo de la Tierra esférica, y cuál explica mejor la realidad. Es la narrativa de conspiración mundial versus la narrativa de especialización y progreso, y cuál de los dos cuentos nos resulta más atractivo. Si tú crees que el mundo no es como parece y que te están engañando, el terraplanismo es el extremo más emocionante al que puedes llegar. Entonces, ¿qué nos queda de esta historia? Pues primero lo primero, la Tierra sí es una esfera y hay varios argumentos que los terraplanistas no son capaces de responder. Ya les vamos a contar uno de los más elegantes. Pero aunque se pueda ganar esta discusión, sigue siendo cierto que los terraplanistas ponen en evidencia nuestra propia ignorancia.
No es fácil convencerlos, en parte porque se toman licencias mágicas como que el Sol cambia su recorrido elíptico porque sí, pero en parte también porque uno cree que sabe y luego resulta que no es tan fácil recordar la ciencia de colegio. Segundo, la humanidad ha construido redes de información basadas en la confianza precisamente porque no todos somos especialistas. Existe una conversación científica en la que, en principio, el que quiera puede participar, pero los que no vamos a dedicar nuestra vida a la investigación tenemos que creer lo que nos dicen. Y se supone que eso es bueno, que nos permite avanzar como sociedad. El escepticismo, entonces, es un arma de doble filo. Es el valor que la ciencia defiende, pero es también el escudo que el terraplanista utiliza para defender su empirismo profundo. Piénsenlo así, todos celebramos el pensamiento crítico y andamos por ahí diciendo que no comemos cuento. Pero ¿qué pasa cuando ese, comillas, cuento es la redondez de la Tierra o la importancia de las vacunas? ¿Qué pasa cuando cada cual tiene su propia burbuja en Internet? Sin ir más lejos, miles de personas vieron o van a ver este video y la mayoría se siente tranquila señalando al terraplanista como un loco que cree cuentos paranoicos. Pero si este video fuera sobre fantasmas, transgénicos, homeopatía, el horóscopo, los extraterrestres, el imperio empeñado en tumbar a Venezuela, entonces las etiquetas de loco paranoico y borrego manipulado empiezan a volverse mucho más dinámicas, ¿no? Pero no hay por qué pelear ahora. Ya llegamos al final del video y lo prometido es deuda. Para acorchar a un terraplanista, la clave son las estrellas. En el hemisferio norte, después de tomar varias fotos, uno puede ver que las estrellas giran en contra de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur, no solo aparecen estrellas distintas, sino que giran en la dirección contraria. Ese fenómeno es propio de una esfera. Vuelvo a decir, la gente debe entender que no nos gustan los comerciales, que en realidad le terminamos ganando más cólera a las empresas que ponen un comercial. Gracias, YouTube. Las estrellas son una proyección en el domo y eso se puede manipular. Ah, claro. Bien, chicas, yo les pongo este video porque en general están viendo, durante toda la clase hoy han visto que es un trabajo bastante largo y complejo el que se hace para entender una sola cosa tan sencilla o que parece tan sencilla como la luz, ¿no? Sí. Son 400 años de trabajo. Y hay gente que no cree. Lo de la Tierra ya, bueno, vamos a darnos cuenta que la Tierra es plana ya. Bueno, que fue demostrado hace como 550, 600 años que la Tierra es redonda. Eratóstenes lo hizo desde la época antes de Cristo. Determinó hasta el radio de la Tierra usando sombras. Es cierto, no todos somos especialistas en todas las áreas, no todos tenemos que ser genios en todo. Yo por eso siempre enfatizo mucho de que ustedes tienen que aprender, no solo por el hecho de terminar el colegio, sino para que nadie venga y las engañe después. La ciencia no es para sentirte mejor que el resto, la ciencia es para que tengas la lógica y decir, oye, creo que lo que tú me estás diciendo es mentira. Es cierto, la Tierra plana nos da risa, ¿no? Ah, sí, pero ¿y los antivacunas? Los antivacunas sí creen que la vacuna te hace daño y tienen un montón de argumentos. Los de la ivermectina veterinaria, los del dióxido de cloro. Son gente que quiere creer que todo es una conspiración. Hay gente que cree que la Tierra está hueca. Hay gente que cree que existen los reptilianos y que nos controla. Son gente conspiranoica. El problema es que es cierto, hay que siempre mirar las cosas con un ojo crítico. Pero también tienes que darte cuenta que tú no vas a volverte especialista en todo y que tienes que confiar en los especialistas. Miren, Newton era un genio, era un especialista en su área y la gente confió en él. Pero la visión crítica nos hace dar cuenta que no estaba del todo en lo cierto. Baudrillard no era un experto del todo, pero tenía conocimientos y por eso pudo fundamentar algo que la física no podía fundamentar. El conocimiento científico, lo bueno es que se transmite de generación en generación y que todos debemos aprenderlo, no por el hecho de que algún día vayas a hacer ciencia o porque te vayas a volver un ingeniero o porque quieras hacer algo wow, ¿no? Sino por el hecho de que cuando alguien venga y te diga, la Tierra es plana porque yo la he visto plana, tú vayas y le digas, pero hay más evidencias, ¿no? Y, no, ¿qué es esto? Tú te estás llevando a dejar porque eres un borrego. Y tú dices, no, yo me estoy dejando llevar por gente que ha estudiado mucho más el tema que yo. Y tengo un pensamiento crítico como para saber que lo que tú también me estás diciendo no tiene ninguna base y ningún sentido.
Por algo se nos enseña base de ciencias en el colegio. No porque querramos ser antipáticos y ponerles un curso más, sino para que tengan un pensamiento crítico. Yo como científico se los digo así, uno tiene que tener un pensamiento crítico y decir, ah, mira, lo que me estás diciendo es verdad, pero a la vez no sé si es toda la verdad. Como Newton, como Einstein, como Maxwell, tenían la verdad, pero no toda la verdad. No podían explicarlo todo. De Broglie dio una idea que hasta ahorita funciona, pero quién sabe que de acá a 50 años, 100 años, un científico, una científica, un físico, una física, encuentre una mejor explicación que la de Broglie. Y todos diremos, ah, bueno, tu explicación es mejor que la de ellos. Sorry, de Broglie. Porque así es la ciencia. Pero también la gente tiene que aprender a confiar en el trabajo de 400 años de los científicos. No trabajamos por nada, pues, chicos. Esa es la verdad. Bien, ¿dudas, preguntas antes de cortar esto y comenzar, darle sus 10 minutos y luego comenzar matemáticas? No, todo bien. Bien, chicos. ¿Qué pasó? Profe, ¿y cómo funciona